Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Nos pueden ver en Facebook igual, ¿cierto? En la página de la radio de Manantial Radio 107.9. Bien, vamos a hablar hoy día con respecto al pueblo de Israel, respecto a los gentiles. Vamos a hablar de la salvación. Y vamos a hablar un poco del rechazo natural que tenemos nosotros por el Evangelio, por Cristo. Amén. Vamos a empezar a orar, ¿cierto? Orando para que el Señor nos guíe y para que podamos entender y podamos acercarnos a Dios. Podamos conocerlo un poco más, ¿cierto? Conocer un poco más de su palabra. Bien. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar, Rey. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, sea bueno, sea malo, porque de alguna otra manera, Señor, tú lo has usado para acercarnos más a ti, Rey. Te ruego por aquellos que están escuchando, Señor, o por aquellos que escucharán el programa, Padre, que tú les bendigas, Señor, como solo tú sabes bendecir, Rey. Muéstranos la verdad, Señor. Muéstranos a Cristo, Rey, cada día más, Señor. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Deme un segundito, voy a apagar el teléfono. No va a faltar el... Amén. Lucas 14 del 15 al 24, hermanos. Y dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, que seas tú hablando por medio de nosotros. Que seas tú, Señor, usando mi voz, Rey, para hablar a tu pueblo, Señor. Para hablar a aquellos que aún andan perdidos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Qué bueno este texto, hermano. Este texto refleja algo así, a grandes rasgos. Refleja que el Evangelio no es tan aceptado como la gente cree. No son muchos los que se agradan de escuchar el Evangelio. ¿Y esto por qué? Si tú te fijas en el texto comienza hablando respecto a qué bueno es estar en el reino de Dios, qué bendecidos son aquellas personas. Pero luego habla de que a Jesús lo seguía una multitud, y él se vuelve y les dice: ¿qué significa vivir en el reino de Dios? Y es allí donde quedan pocas personas. Entonces quiero comenzar con esta aclaración, hermanos, del reino de Dios.
no es lo que la gente cree, ni lo que la gente piensa, ni lo que tú has escuchado. Yo te invito hoy al reino de Dios para que lo conozcas. Pero van a haber cosas que no te van a agradar. Pero van a haber otras que te van a sorprender. El tema del Evangelio, hermano, tiene que ver mucho con la renuncia, con la negación al yo, al ego que tenemos, ¿cierto? Entonces, hay una realidad, hermano, que debemos aceptar, si es que no la hemos aceptado. Nuestro corazón naturalmente rechaza a Dios. Así lo establece el libro de Romanos, ¿cierto? Quizás está hablando del pueblo judío simplemente, o de aquellos que estaban en la iglesia, pero en realidad, hermano, si el pueblo judío rechaza a Dios, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Nuestro corazón naturalmente aborrece a Dios, rechaza a Cristo. Solo el nombre del Espíritu Santo, hermano, solo la presencia de un cristiano al ser humano le cae mal. Así es. Recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, hermano, me caía tan mal el pastor, me caía tan mal su tono, las palabras que usaba, me caía todo mal. Pero lo que yo no me daba cuenta en ese minuto es que en realidad el rechazo no era hacia el pastor, ni hacia los hermanos, era hacia Dios. Ahora, obviamente, si hay un verdadero cristiano que tiene el carácter de Cristo, que tiene la unción del Espíritu Santo, obviamente también me va a caer mal. También va a haber un rechazo. Y este texto o estas palabras de Jesús impresas en el libro de Lucas, hermanos, son una expresión de esta realidad. Un poco de contexto a la escena, hermanos. Jesús estaba cenando en la casa de un gobernante, de un gobernador, el cual era fariseo. Y él comienza a ver allí en medio de esta cena cómo sus hermanos, los líderes judíos, empezaban a tomar los lugares preeminentes, los lugares prestigiosos. Porque había una costumbre en el Oriente, hermano, que aquellos que se sentaban más cerca del comensal de mesa eran los más importantes, los más influyentes. Entonces Jesús comienza a ver esto en sus hermanos y se da cuenta, hermano, que lejos estaban de reflejar a un verdadero hijo de Dios. Y Jesús, como no le gusta andar, como dices por ahí, con la yegua amarrada, se lo hace notar. Y de alguna otra manera Él les dice: ustedes están mal. No es así como debe comportarse un hijo de Dios. ¿Y cómo debe comportarse entonces? Claramente, hermano, los judíos buscaban el favor de los hombres, pero no el de Dios. Y Jesús les dice en Lucas 14, del 8 al 11, le dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pueblo, hermano, o los líderes de este pueblo, tenían la arrogancia hasta el cuello. Eran personas soberbias, orgullosas, altaneras, y buscaban las cosas terrenales. Pero Jesús no solo le llama la atención
a los líderes judíos, sino que también al dueño de casa, que también era un líder judío, ¿cierto? Un fariseo. Estos eran los que estudiaban la ley, hermanos. Tenían lugares importantes. Entonces le dice al dueño de casa, Jesús le dice en Lucas 14, del 12 al 14, dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, sino que no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¡Wow! Ese es Jesús, hermanos, que le está diciendo: la actitud que ustedes tienen hoy aquí no es la actitud de los hijos de Dios. Qué lección, hermano, del Señor Jesús. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que invitamos a alguien a comer a nuestra casa? Bendecirlo, hermano, sin esperar nada. Porque te digo una cosa, hermano. El mundo vive conforme a la conveniencia, pero nosotros no. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿por qué hacemos las cosas? Porque claramente el mundo, porque venimos de allá, ¿cierto? Todo lo hace conforme a la conveniencia. Incluso nos casamos cuando la gente del mundo se casa, porque la otra persona lo hace feliz, lo hace sentir bien, pero no se casan para hacer feliz a la otra persona. Entonces todo es por conveniencia. Qué lejos estaban de Dios estos hombres. Estos hombres eran los que decían que seguían la ley de Moisés. Y mira lo que dice la palabra con respecto a Moisés. Estos no conocían el carácter de Moisés. Números 12 del 1 al 3 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Hay otras versiones que dicen muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! Pero estos hombres, hermanos, los que estaban allí con Jesús en medio de la cena, no tenían idea cómo se comportaba Moisés. No conocían el carácter de Moisés. Sabemos, cierto, hermano, que en el mundo las cosas son diferentes. En el mundo la gente busca codearse con gente importante. Estar en medio de la gente importante, ¿para qué? Para poder sacar algo de allí. Mira lo que dice Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El reino de Dios no es lo que tú crees. Muchos creen, cuando descubren que el hombre es la cabeza del hogar, comienzan a levantar sus voces, a gritar, a poner reglas, a poner leyes. Porque no entienden lo que es ser cabeza del hogar. La cabeza del hogar está para sostener el hogar. No solo económicamente, espiritualmente. Es el que anima, es el que consuela.
Es el Cristo de la casa. Pero estos hombres, hermanos, no entendían aquellas cosas. No entendían el corazón humilde que debe tener el Hijo de Dios, el que dice amar a Dios. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No es así el mundo, ¿cierto? Perdón, no es así como debe comportarse un hombre en la iglesia, considerando siempre mayor o mejor a los demás. Pero eso no es natural en nosotros, hermano. Entonces Jesús está en medio de todo esto, hermano. En medio de gente arrogante. En medio de gente que no entendía el reino de Dios. Y dice la palabra: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Él está diciendo: es bueno venir al reino de Dios. Todos querrán venir al reino de Dios. Si bien es cierto, hermano, todo aquel que come pan en el reino de Dios es bienaventurado, Jesús le dice y le muestra a este hombre que no sabe lo que está diciendo y que menos lo entiende. Porque de hecho, hermano, la mayoría de los hombres piensa lo contrario con respecto al reino de Dios. La gran mayoría, hermanos, rechaza el reino de Dios, rechaza la invitación de Dios a su iglesia. Porque venir a la iglesia, hermano, es venir al reino de Dios. Hemos sido mudados, cambiados al reino de Dios, del reino de las tinieblas, hermanos, al reino de Dios. Pero hay un natural rechazo, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, hemos invitado gente a la iglesia y se excusan, y excusan, y excusan? Aquí podemos ver, hermano, cómo estos hombres, cómo Jesús le hace ver claramente a este hombre el rechazo que hay, incluso de su pueblo. Estos eran los hermanos de Jesús que estaban allí, que se comportaban de una manera totalmente diferente a la que se comporta Jesucristo. ¿Qué piensa la gente de la iglesia, hermanos? No, la iglesia es para tontos, para débiles, para ignorantes e incapaces. La iglesia, hermano, es para la escoria de este mundo nomás. No es para todos. Déjame decirte, hermano, que todos necesitan un Salvador. Aún aquellos que están sentados en su propio trono necesitan de Cristo. Pero la gran mayoría, hermanos, piensa y rechaza a Dios porque no lo necesitan. Y esa es la respuesta en general, hermano, a la invitación al reino de Dios. Pero recordemos que Jesús vino por su pueblo, ¿cierto? Y es de ello que está hablando aquí. Jesús asemeja el reino de Dios a la invitación a una boda, y cómo la gran mayoría de los israelitas rechazará esa invitación. Entonces Jesús le dijo a un hombre: hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Qué quiere reflejar Jesús al decir esto, hermanos? Que el pueblo de Israel estaba demasiado ocupado en sus negocios, en sus familias, para poder entender el plan
de salvación creado por Dios. Este pueblo de Israel, hermano, estaba perdido y sumido en agradarse a sí mismo. Ya no tenía idea cómo era su Dios. Estaban sumidos en los negocios. Así lo dice la otra versión de esta historia, la versión que cuenta Mateo. No fueron capaces de reconocer a Jesús. Este pueblo, hermano, no olvidemos, hubieron 400 años en que Dios no habló a Israel. Te voy a leer un texto para que vean la condición en que estaba el pueblo de Israel antes de que Dios callara y no hablara más a este pueblo duro. Pero este pueblo duro, hermano, refleja muy bien cómo somos los seres humanos. Malaquías 3, del 3 al 18 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley si que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y aquí hay un cambio, hermano, y dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, este pueblo ya no pensaba en las cosas de Dios. Este pueblo tenía planes, hermanos, en sus vidas, pero en esos planes no estaba incluido Dios. Y esta es una de las grandes verdades de la Biblia, hermano. El ser humano, incluso los israelitas, rechazan a Dios naturalmente. El pueblo de Israel, hermano, estaba en una apostasía full. Ya no creían en el poder de Dios, creían más en su influencia y en sus pitutos que tenían. No confiaban en Dios, se habían vuelto orgullosos, soberbios, arrogantes, egoístas. Tenían sus planes personales en los cuales Dios no estaba incluido. Charles Spurgeon dijo, hermano, con respecto al orgullo: si no corto cada día con la hierba del orgullo, la semana la tengo en el cuello. Se habían olvidado que Dios debía ser entronado en sus corazones. En ese corazón solo estaban ellos. El egoísmo los embargaba. Solo les interesaba estar bien ellos y su familia. Y los demás se habían olvidado que el padre de la fe, Abraham, estuvo dispuesto incluso a sacrificar a su hijo por amor y confianza en Dios. El padre de la fe, ¿no decían ellos que eran hijos de Abraham? No, hermanos. Ellos no tenían idea quién era su Dios. Tenían la mirada puesta, hermano, en las cosas terrenales. Ya no pensaban en la eternidad. No pensaban en el Mesías, en aquel que lo iba a liberar. Ellos pensaban que iban a ser liberados de sus enemigos. Y sí, nuestro peor enemigo es el pecado, pero también es nuestro amigo muchas veces, que nos hace caer. Por eso nosotros debemos cuidarnos de nosotros, más que de cualquier cosa. Porque en nosotros hay una ley, hermano, que es la ley del pecado. Pero eso no lo entendían estos. Qué bueno es estar en el reino de Dios. Sí, es bueno. Pero te digo una cosa.
al reino de Dios se viene a cambiar, a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y van a haber muchas cosas que te van a molestar, que te van a ofender. Porque, hermano, todo lo que tú eres, Dios lo aborrece. Porque estamos frente a un Dios santo, hermano. Entonces nosotros, hermanos, una de las cosas que nos cuesta entender es que debemos tener la mirada puesta en las cosas eternas, no en las de la tierra. ¿Recuerdan a Pedro, hermano? Ese Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fue el mismo que a los minutos después le dijo a Jesús, porque Jesús había dicho que le iba a tocar morir, padecer. Fue el mismo Pedro que a los minutos después le dijo, Jesús, no te conviene. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas celestiales. ¿Dónde está nuestra mirada hoy día, hermanos? Colosenses 3, del 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estos hombres, hermanos, que se excusaban a la invitación, que se negaban a la invitación al reino o a la boda, tenían su mirada puesta en las cosas terrenales. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este es el tema central del pasaje, hermano. Cómo Israel estaba sembrando con su arrogancia solo cosas carnales y no espirituales. Estaban perdidos. No entendían lo espiritual. Eran unos mundanos que no solo les bastó con rechazar la invitación de Cristo, sino que le buscaron hasta matarle. Eso también tú lo puedes encontrar en el libro de Mateo, hermano, 22 del 1 al 14, en la misma, o sea, cuenta la misma historia, pero con diferentes detalles. Entonces se hace una historia más completa entre la de Lucas y de Mateo. Y aquí aparece que ellos incluso mataron a los siervos. Jesús está diciendo al pueblo de Israel, no solo me rechazará, sino que más encima me matarán. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mansos, los mancos, los cojos y los ciegos. Aleluya, Señor. El pueblo de Israel rechaza a Cristo. Y por ese rechazo, Dios, hermano, abre las posibilidades para los gentiles de poder tener salvación en Cristo Jesús. Todo esto es el Evangelio, hermano, es parte del plan de Dios para darle la oportunidad a cualquiera de este mundo a su salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos despreciarle nosotros, hermano? Si cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos lejos de Dios, ¿quién nos miraba? ¿Quién nos apreciaba? ¿Quién nos tomaba en cuenta? ¿Quién nos valoraba? Doy gracias a Dios por haberme elegido para salvación, porque yo nunca lo hubiera elegido a Él, dice Charles Spurgeon. Hermano, nosotros pertenecemos a este grupo, al grupo de los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Pareciera no tener mucha gloria, eso es cierto. Pero mira lo que dice 1 Corintios 1, al 25 al 29. Porque nosotros ya no buscamos nuestra gloria. No somos los más inteligentes, no somos los más capos. Pero Dios nos ha llamado. Y debemos tomar ese llamado contentos. Porque sabes, hermano, la vida no se trata de cuánto tienes.
de cuántas mujeres tienes, de si tienes una familia perfecta o no. La vida se trata de que si tienes a Cristo o no lo tienes, de que si aceptas el llamado de Dios o lo ignoras. Primera Corintios 1, del 25 al 29 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque la gloria, hermano, es para Dios. Estos hombres se habían olvidado quién era Israel, hermano. Si Israel era un pueblo esclavo, pero ahora se creían los superhombres, importantes, inteligentes, capos. No, hermano. El Hijo de Dios jamás cree eso. El Hijo de Dios sabe que delante de Dios es una persona caída, lejos de Él. Pecadores, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Te das cuenta que pertenecemos a ese pequeño grupo, el cual manda a buscar el hombre porque los otros no quisieron ir? Y no quiero, hermano, que tú digas, no, el pueblo de Israel, qué malo. Hermano, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ellos son llamados hoy día a pertenecer a la iglesia de Cristo. Y en su tiempo Dios los volverá. Pongamos la mirada en nosotros, hermano. Qué importante que Cristo, hermano, haya abierto las puertas para los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Somos simples colaboradores de Dios, administradores de algo que no nos pertenece, que es de nuestro Padre. 1 Corintios 3, 4, 9 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios somos. Hermanos, nosotros somos los necesitados de Dios. Somos unos mendigos. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. El primer vínculo entre mi alma y Cristo, hermano, no es mi inteligencia ni mi bondad, sino mi maldad. No es mi mérito, sino mi miseria. No es mi sostenimiento, sino mi caída. No son mis riquezas, sino mi necesidad. Eso dijo Charles Spurgeon, el gran predicador, hermano. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Te das cuenta, hermano, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Muchas veces nosotros miramos en menos las iglesias pequeñas. ¿No será que allí se está predicando el verdadero evangelio? ¿No será que allí, hermano, se está llamando a renunciar, a negarse? Y nos te están ofreciendo un mundo de Bilzipap, lleno de bendición, lleno de negocios. No. El verdadero evangelio te llama a poner la mirada en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de forzarlos a entrar? Qué ridículo se vería eso. Pero saben ustedes, hermano,
que la Iglesia Católica mató millones de personas, miles de personas, por malinterpretar este texto. Este texto lo único que refleja es una vieja costumbre que tenían en Oriente, o a lo mejor todavía la tienen. Era que si habían puestos libres en la mesa de alguien importante que había hecho una fiesta, él mandaba llamar a cualquiera. E iba el siervo, lo invitaba y esta persona se negaba. Era como un juego, en realidad se negaba diciendo, yo no soy digno. Hermano, los que necesitan salvación somos nosotros, los pecadores somos nosotros, los que estamos lejos de Dios somos nosotros. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que responder inmediatamente al llamado de Dios. Y no esperar que Dios nos ruegue. Rogarle a alguien para que venga al reino de Dios, hermano, eso no es bíblico. Él es digno, digno, digno. Eres tú y yo, hermanos, somos los que necesitamos a Dios. Las personas, hermanos, no entienden su posición ante Dios. Pero esa es nuestra tarea, hermano, predicar el Evangelio de Cristo y llamar a la gente al arrepentimiento, a cambiar, a ser diferente, a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. A todo ser humano, porque todos lo necesitan. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice el libro de Romanos, ¿cierto? Rogarle a alguien, hermano, para que venga a Cristo, eso no es bíblico. Es el hombre el necesitado, es el hombre el perdido. Todo aquel que está en Cristo hoy en día, hermano, es un privilegiado eternamente. Si la vida cristiana tiene sus dificultades, sí, pero por nada del mundo volveríamos atrás. No hay mayor honor, no hay nada más grande que ser hijo del Dios viviente. Porque ¿quién entenderá la mente del Señor, hermano? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, yo ya estoy aplicando el texto que estoy hablando de las aplicaciones que podemos dar al texto. Si Dios te llama hoy día, corre a Él. Te conviene, hermano, porque en las cosas de nuestro Padre es donde nos conviene estar. Tener la mente de Cristo, hermano. Entender, hermano, que es importante en la vida, que es primordial y que no lo es. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Poder entender su palabra. Poder entender lo necesitado que somos de Dios. Es un gran privilegio. Mira lo que dice 1 Corintios 2 del 10 al 16. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, hermanos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Aleluya, hermanos! ¿Rechazas a Cristo? Rechazas a la vida. Rechazas la verdadera inteligencia. Rechazas la verdadera motivación. Y luego dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Te fijas cómo Lucas lo que quiere decir en el fondo, lo que quiere
expresar a la audiencia de ese tiempo es que nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a todo por Dios. Y eso a veces va a ser literal, pero otras veces va a ser espiritual. Y es por eso que muchas veces la gente rechaza a Cristo porque es que hay mucho que dejar, mucho que renunciar. Sí, pero cuando estás en Cristo, hermano, la carga se hace liviana. Por eso, hermano, nosotros debemos tener hoy la mirada puesta en lo celestial, en lo eterno, y no en las cosas que perecerán, hermano. ¿Recuerdan los discípulos cuando le mostraban a Jesús el gran templo? ¿Qué les dijo Jesús? De cierto te digo, hermano, que no quedará piedra sobre piedra. A los 70 años, hermanos, que murió Jesús, después, a los 70 años que murió Jesús, ese templo hermoso fue destruido. Mas, los hijos de Dios, hermanos, que tienen el Espíritu Santo, permanecerán para siempre. Muchos piensan, hermanos, que al venir a Cristo perderán muchas cosas. Y hay mucho sacrificio. Y es verdad, así es. Pero no se compara, hermano, a lo que significa vivir en Cristo y a la gloria venidera de nuestro Señor. Debemos negarnos a nuestros planes para cumplir los planes de Dios. Debemos renunciar a muchas cosas importantes. Debemos a veces dejar nuestros hijos por compartir con otros la gloria del Evangelio. Eso no significa, hermano, que no debemos discipular a nuestros hijos. A veces debemos callar por el amor al Maestro. Por sobre todas las cosas debemos ser obedientes a la palabra del Señor y confiar plenamente solo en Él. Aunque no veamos nada. Aunque todo esté oscuro, hermano. La luz del Señor nos ilumina y nos guía. ¿Dónde tienes puesta tu mirada, hermano? Yo te invito hoy a poner a poner la mirada en las cosas celestiales, y dejar de tener la vista puesta en las cosas terrenales. Voy a leer esta historia y termino, hermanos, porque esta historia refleja la diferencia que hay entre alguien que pone la mirada en las cosas terrenales y aquellos que ponen la vista en las cosas celestiales. Me traba la lengua tanto que hablo, hermano, perdón. Mateo 19, del 16 al 30 dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ese es Pedrito. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera
que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Poned la mirada en las cosas de arriba, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Se fijan, hermanos, cómo este hombre se entristeció porque no era capaz de renunciar a todo lo que tenía por seguir a Cristo. Ese llamado es literal a toda persona, hermano. Si lo que tenemos hoy le pertenece a Él, ¿dónde está puesta nuestra mirada, hermano? Te invito hoy a la mesa del Señor. Ven y verás la gloria de Dios. Verás la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hermano. Discípulos de Cristo, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano, que tengan una buena semana. Y les quiero informar que el horario de Discípulos de Cristo de ahora en adelante será los días viernes, en realidad empezó a correr desde la semana pasada, de 19 a 20 horas. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano, que tengan una muy buena semana. Un abrazo